Me llamo Valeria Torres, tengo 38 años y, durante la mayor parte de mi vida adulta, me he guiado por 2 reglas: construir con cuidado y no hacer ruido hasta que la estructura pueda sostenerse sola. Así fue como sobreviví a mi posgrado en el Tecnológico de Monterrey, como me gané un lugar en Innovatec y como pasé 7 años desarrollando los sistemas que llevaron a la empresa desde un taller en un almacén hasta una torre reluciente en el corazón de Ciudad de México. Esa mañana, al cruzar el vestíbulo de mármol, sentí el aire tensarse. La recepcionista evitó mi mirada. 2 representantes de recursos humanos me esperaban cerca del elevador. Con sonrisas demasiado amables, ensayadas, me llevaron al piso 22, por un pasillo de paredes de cristal que reflejaban mi rostro lleno de incertidumbre. La puerta de la sala de conferencias ya estaba abierta. Adentro, Camila Vargas estaba sentada a la cabecera de la mesa, como un juez dictando sentencia. Tendría unos 27 años, tal vez 28, toda líneas afiladas y tacones aún más cortantes. Hija de Esteban Vargas, nuestro director financiero de siempre, no me saludó. En cambio, deslizó un sobre manila por la mesa pulida. Esto entra en vigor de inmediato, dijo, con un tono seco y profesional. Aunque sus ojos no se apartaron de su celular, saqué el documento. Mi nombre estaba ahí, en letras negras: Valeria Torres, ingeniera senior de patentes. Las palabras se nublaron por un momento antes de que mi vista se aclarara lo suficiente para ver la fecha. 3 días antes de que mis acciones se consolidaran. 72 horas antes de los 2 millones de pesos que había esperado 7 años para reclamar. El silencio en la sala parecía calculado. Creo que ella esperaba indignación, negociaciones o lágrimas. En cambio, leí cada línea con cuidado, porque quería que viera que me lo tomaba en serio. Reestructuración, puesto eliminado. El lenguaje era tan frío como la luz de un hospital. Destapé la pluma colocada cuidadosamente en la esquina de la mesa y firmé donde se indicaba. Mi mano no tembló. Camila finalmente levantó la vista, con un destello de sorpresa por un brevísimo segundo. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es todo, respondí. 2 empleados de recursos humanos entraron para escoltarme. Pasamos por la pared de patentes enmarcadas. Mi nombre grabado en casi cada segunda placa. La puerta de mi oficina estaba abierta, esperando a que empaquetara los pedazos personales de 7 años fotos. Una taza de café, un pequeño reconocimiento que nunca significó mucho fuera de esas paredes. Llené la caja de cartón con manos firmes, dejando atrás lo que pertenecía a la empresa, llevando solo lo que era mío. Cuando las puertas del elevador se cerraron, miré la caja en mi regazo, en la superficie. Contenía fragmentos de memoria, pero en el fondo, bajo la rabia y la humillación, otro pensamiento se asentó. Los Vargas no tenían idea de lo que acababan de entregarme. Entré a Innovatec cuando no éramos más que 15 personas apretujadas en un almacén al sur de la colonia Roma. La pintura se descascaraba. El techo goteaba cuando llovía, y en invierno los radiadores rechinaban pero nunca calentaban del todo. Trabajábamos con chamarras puestas, escribiendo código mientras nuestro aliento a veces se veía en el aire, como si el edificio mismo dudara de que sobreviviríamos. En ese entonces, Esteban Vargas no era un director financiero con traje a medida. Era Esteban, el tipo de los números que intentaba mantener las luces encendidas. Su hija Camila aparecía de vez en cuando, una estudiante universitaria entonces, paseándose por nuestras parrilladas de verano con una sonrisa despreocupada y sin idea de las noches en vela que vivíamos. Nada de eso me importaba. Lo que importaba era el trabajo. Mi trabajo. El primer gran avance llegó una noche, cerca de las 3 de la mañana. Estaba sola en el laboratorio, con una taza de café frío en un vaso de unicel a mi lado, intentando que un prototipo a medio construir reconociera su entorno en lugar de chocar contra las paredes, cuando el algoritmo finalmente identificó una puerta y navegó sin estrellarse.
Recuerdo haber reído tan fuerte que el guardia nocturno pensó que algo iba mal. Ese algoritmo se convirtió en la base de nuestros sistemas de navegación. Y eventualmente, en una de las patentes que atrajo a los inversionistas, una patente llevó a otra: fusión de sensores, mantenimiento predictivo, protocolos de interfaz humano-máquina. Mi nombre grabado una y otra vez en la línea de inventora, con Innovatec como titular. No pensaba mucho en la propiedad en ese momento. Pensaba en resolver problemas, en la elegancia de una máquina tomando la decisión correcta sin que un humano le dijera qué hacer. La empresa creció más rápido de lo que podía imaginar. Pasamos del almacén polvoriento a torres de cristal con vista al Paseo de la Reforma. Los Vargas comenzaron a organizar galas en lugar de parrilladas, moviéndose en círculos de inversionistas y consejos directivos. Técnicamente, yo estaba invitada, pero siempre fue claro para quién eran esas noches. Me quedaba en un rincón con un vaso de agua mineral, mientras Camila, ya con un MBA y pulida en todos los sentidos, explicaba nuestras innovaciones a los capitalistas de riesgo. Cada frase estaba envuelta en jerga empresarial: sinergia, estrategia, apalancamiento, palabras que difuminaban el trabajo y las noches detrás de ellas. Sonreía cortésmente, incluso cuando me sentía invisible. Mi nombre estaba en las patentes, pero mi presencia se desvanecía tras el brillo de la familia Vargas. Ellos ascendían, y yo seguía siendo el andamio que nadie se molestaba en ver, cuando me unía a Innovatec. Tenía 29 años, recién salida de mi doctorado y todavía cargando con los hábitos cautelosos de alguien que ya había visto cómo el trabajo brillante podía ser devorado entero. Durante mi último año en el TEC, había contribuido a un proyecto que luego fue patentado bajo el nombre de otro profesor, mis horas borradas con un trazo de pluma. Me juré que nunca volvería a pasar. Ahí fue cuando conocí a Alejandra Morales, una abogada senior y amiga de mi asesor de posgrado. Tenía una mente aguda y un instinto aún más afilado para detectar cómo se podía explotar el talento. Tomando un café en Coyoacán, revisó mi carta de oferta de Innovatec y dijo: «Tienes ventaja aquí, Valeria. Te necesitan más de lo que tú los necesitas. Aunque aún no lo veas, juntas». Añadimos un solo párrafo al contrato de trabajo. Era discreto, casi escondido entre la jerga legal densa si me despedían involuntariamente antes de que mis acciones se consolidaran por completo. Todas las patentes de las que yo fuera la inventora principal regresarían a mí. Apenas entendía las implicaciones a largo plazo entonces. Solo sabía que quería una red de protección. Los abogados de Innovatec lo revisaron, más preocupados por las cláusulas de no competencia y la estructura salarial, y firmaron sin protestar. 7 años después, sentada en la mesa de mi cocina con una caja de cartón llena de sobras de la oficina a mis pies, saqué ese viejo contrato de un cajón. Las páginas olían ligeramente a polvo y manchas de café, pero el lenguaje era claro como el sol. En caso de despido involuntario antes de completar los plazos de consolidación, las asignaciones de patentes revierten completamente a la inventora firmante. Mi corazón latía con un ritmo entre el terror y la euforia. Camila pensó que había sido astuta, cortándome 72 horas antes de la consolidación para ahorrar 2 millones de pesos. En realidad, había activado la devolución de propiedad intelectual que valía cientos de millones. Llevé el contrato a mi pequeño despacho en casa, donde mi estación de trabajo zumbaba silenciosamente contra la pared, en un monitor. Puse un reloj de cuenta regresiva: 71 horas, 59 minutos, 32 segundos. En otro, abrí las carpetas encriptadas que contenían cada algoritmo, cada diseño de prototipo, cada modelo de datos. Las patentes no eran solo abstracciones legales, eran sistemas vivos, codificados y probados línea por mis manos. Finalmente, redacté un correo. Los destinatarios eran el director general de Globaltech, su director técnico y su asesora legal.
El asunto era simple notificación de transferencia de propiedad de patentes. Adjunté documentos que confirmaban la cláusula, copias de todos los certificados de inventora y resúmenes de las aplicaciones comerciales. Lo programé para enviarse automáticamente cuando la cuenta regresiva llegara a 0. El alivio se asentó, mezclado con temor. Mi red de seguridad era real, pero también lo era la apuesta, toda mi carrera, mi reputación. Tal vez incluso mi futuro en esta ciudad descansaba en una cláusula que nadie en Innovatec se había molestado en leer. Pasé la mañana siguiente en silencio, del tipo que viene del propósito, no del vacío. Mi departamento se convirtió en un centro de mando. Revisé cada respaldo, verificando que cada archivo estuviera encriptado, cada clave almacenada en servidores redundantes a los que solo yo podía acceder. Las patentes eran más que líneas de texto. En documentos oficiales eran planos para sistemas que ya estaban transformando la manufactura, la medicina, incluso la defensa. Los aseguré con el cuidado de un cirujano cerrando arterias. Cuando el último archivo se sincronizó en mi nube privada, me recosté y me froté el puente de la nariz. El reloj de cuenta regresiva en mi segundo monitor brillaba constantemente 69 horas, 14 minutos. Los números cambiaban sin sonido, pero pesaban más que cualquier sirena. Necesitaba aire. Afuera, la Ciudad de México estaba bajo la luz frágil de finales de invierno, esa donde el viento del Valle de México corta incluso el abrigo más grueso. Caminé hacia el centro histórico, donde la nueva torre de cristal de Innovatec atrapaba el sol como una navaja. Su superficie espejada reflejaba la ciudad, vecindades de adobe, grúas, el agua oscura del canal. Recordé cuando la empresa apenas podía pagar la calefacción, y ahora se alzaba como símbolo de prosperidad. Un faro para inversionistas que creían que el futuro ya estaba comprado. Las pantallas en las vitrinas de los cafés mostraban titulares Global Tech, confirma adquisición en marcha. Los analistas elogiaban a los Vargas por guiar a Innovatec hacia un acuerdo de miles de millones de pesos. Pasé por un grupo de jóvenes consultores afuera de una cafetería, sus voces llenas de envidia. Esas acciones los van a hacer leyendas. Ninguno sabía que, en menos de 3 días, esos números eran una ilusión, escritos en arena que ya se deslizaba hacia la marea. Seguí caminando, pasando por el zócalo donde los turistas compraban tacos en carritos, pasando por las estatuas de bronce de los trabajadores que alguna vez levantaron la ciudad con sus manos. La historia de la Ciudad de México está escrita en el trabajo, un trabajo callado y poco celebrado. Y sentí una conexión con esos rostros de bronce. Por la noche, estaba de vuelta en mi departamento, con las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas. La caja de mi oficina seguía sin abrir junto a la puerta, en mi escritorio. Los monitores zumbaban. La cuenta regresiva ahora marcaba 68 horas, 33 minutos. Me envolví en una cobija. Preparé una taza de té y me senté en la penumbra. Viendo los segundos desvanecerse, el mundo exterior creía en una historia de triunfo. Dentro de estas paredes esperaba un final diferente. La primera llamada llegó justo después del amanecer, cuando el cielo sobre la Ciudad de México aún era gris pálido y la niebla del valle se apretaba contra mis ventanas. Mi celular se iluminó con un número desconocido, de esos que te hacen dudar antes de contestar. Lo dejé sonar 2 veces antes de responder. Señorita Torres, soy Mariana López, asesora legal de Global Tech Industries. ¿Tiene unos minutos? Su voz era cuidadosa, precisa, como la de alguien acostumbrado a negociar contratos multimillonarios. Sí, dije, estabilizando mi respiración. Estamos realizando nuestra revisión final de debida diligencia, continuó. Y hemos encontrado lo que parece ser una cláusula inusual en su contrato original con Innovatec. Se refiere a la asignación de patentes. Giré mi silla hacia el monitor.
La cuenta regresiva marcaba 60 horas y algunos segundos. Esa cláusula es válida, le dije. Mi empleo fue terminado ayer por la mañana, 3 días antes de la fecha de consolidación de mis acciones, bajo esa cláusula. Todas las patentes de las que soy inventora principal revierten a mí. Hubo silencio, y me imaginé los dedos de Mariana volando por un teclado, revisando el mismo lenguaje contractual que había leído la noche anterior. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado, más suave, pero más agudo. Entendido. Me gustaría programar una llamada con nuestro equipo ejecutivo de inmediato. Estará disponible en la próxima hora, 1 hora después. Estaba mirando la pantalla de mi laptop mientras 3 rostros nuevos aparecían en la ventana de video. Javier Ramírez, director general de Global Tech. Estaba en sus 50s, con canas en las sienes. Su voz calma pero pesada. A su lado estaba Sofía Hernández, la directora técnica, alguien con quien había intercambiado correos durante presentaciones anteriores. Mariana completaba el grupo, con una expresión reservada. Señorita Torres, comenzó Javier. Entendemos que ha sido despedida, ¿es correcto? Sí, dije, con efecto inmediato. Desde ayer por la mañana. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Y las patentes? ¿Está diciendo que ya no pertenecerán a Innovatec cuando llegue la fecha de consolidación? Se transfieren automáticamente a mí, respondí. 14 patentes, que cubren sistemas de navegación, mantenimiento predictivo y protocolos humano-máquina, todas fundamentales para la adquisición. Javier exhaló lentamente, el tipo de sonido que llena una sala incluso a través de una pantalla. Eso representa la mayor parte del valor del acuerdo. Mariana ajustó sus lentes. Sin esas patentes, nuestra junta tendría que reevaluar la adquisición, como está estructurada. Podría no ser viable. Por primera vez en semanas, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba. No me de que estaban descartando ni pasando por alto mis palabras con cortesía corporativa. Estaban escuchando. La mirada de Javier se agudizó. Si las patentes revierten a usted, estaría abierta a discutir acuerdos de licenciamiento directamente con Global Tech. Sentí mi pulso estabilizarse. Sí, dije. Cuando la transferencia esté completa, estaré lista para hablar, para la segunda noche. Las llamadas llegaron en oleadas. Números desconocidos, identificadores bloqueados, mensajes de voz desesperados que se hacían más cortos a medida que pasaban las horas. La mayoría las ignoré, pero cuando apareció el número directo de Esteban Vargas en la pantalla, lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Valeria, dijo, con la voz tensa, despojada de su habitual pulcritud de sala de juntas. Tenemos que hablar. Me recosté en mi silla, con los ojos en el reloj de cuenta regresiva brillando en mi monitor. 42 horas. 18 minutos. Te escucho. ¿Sabes en qué posición estamos? Se apresuró a decir. Global Tech amenaza con retirarse. La junta está en pánico. Esta cláusula, este descuido, no tiene que destruirnos a todos, podemos arreglarlo. Me quedé callada, dejándolo llenar el silencio. Mira, dijo Esteban. Más suave ahora, con el encanto de vendedor regresando. Te reinstalamos de inmediato. Consolidación acelerada. Un ascenso a directora. Tal vez incluso vicepresidenta. Lo has ganado, Valeria. Y participaciones. Nos aseguraremos de que tengas una verdadera apuesta en el futuro. Solo revoca esta transferencia. Trabaja con nosotros. Sus palabras resonaron como ecos de otra vida. Lo recordé en los primeros días, dándome palmadas en el hombro tras una demostración exitosa, diciendo que era parte de la familia. Recordé estar en las fiestas navideñas, escuchando mientras elogiaba la brillantez estratégica de Camila, mientras mis contribuciones quedaban sin nombrar. Familia. Pero solo cuando no les costaba nada. Esteban, dije, firme y clara. La transferencia es automática. No es una decisión que pueda revertir. Aunque quisiera, las patentes serán mías en menos de 2 días.
Inhaló bruscamente. Y por primera vez escuché miedo en su voz. Tiene que haber una manera. Estamos hablando de miles de millones de pesos aquí. El futuro de mi familia. Si este acuerdo colapsa, se detuvo. Como si se diera cuenta de cuánto había revelado, miré el reloj otra vez 41 horas. 59 minutos. No escribí esa cláusula para lastimarlos. La escribí para protegerme. Ustedes decidieron ignorarla. El silencio se extendió. Cuando finalmente habló, la bravuconería había desaparecido. Por favor, Valeria, piensa en lo que estás haciendo. Lo he hecho, respondí, durante 7 años. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. La pantalla se oscureció, dejando solo el brillo constante de la cuenta regresiva, por primera vez. No era yo la que rogaba ser escuchada. Las horas finales pasaron como cemento húmedo. Cada segundo lento pero cargado de inevitabilidad. Me quedé cerca de mi escritorio, con la cuenta regresiva brillando en la penumbra de mi departamento. 40 minutos, 20, 5. Mi mano descansaba en el ratón, aunque no había nada más que hacer. El sistema ya estaba en marcha. Cuando el temporizador llegó a 0, no hubo fanfarrias ni música dramática. Solo un cambio suave. En la pantalla, transferencia de patentes ejecutada. Propiedad actualizada. 14 patentes. Cada una con mi nombre. Ya no eran propiedad de Innovatec. Los algoritmos, los protocolos, los sistemas en los que había vertido 7 años de mi vida eran finalmente, indiscutiblemente, míos. Segundos después, el correo automático se disparó. Copias de los nuevos certificados, documentación de apoyo, resúmenes de aplicaciones, todo enviado al equipo ejecutivo de Global Tech. En menos de un minuto. Sabían lo que yo sabía, la base de su adquisición ya no pertenecía a la familia Vargas. Mi celular comenzó a vibrar. Primero el número de Esteban, luego el de Camila. Luego, una cascada de extensiones de Innovatec. Los dejé sonar. Las llamadas se acumularon en mi buzón de voz como oraciones sin respuesta. La siguiente vibración vino de un número que reconocí. Lo contesté. Señorita Torres. La voz de Javier Ramírez llevaba una tensión mezclada con alivio. Hemos recibido su notificación. Gracias por manejar esto de manera tan profesional. La voz de Sofía Hernández se unió. Nos gustaría avanzar con las discusiones de licenciamiento directo lo antes posible. La tecnología es demasiado crítica para retrasos. Cerré los ojos por un momento, escuchando palabras que había esperado años para escuchar. No descarta, no a sentimientos educados, sino urgencia, reconocimiento. Sí, dije, con la voz firme. Estoy lista cuando ustedes lo estén. Hablamos durante 20 minutos, esbozando el contorno de un futuro donde mi trabajo no sería enterrado bajo el nombre de alguien más. Cuando la llamada terminó, me recosté en mi silla. La ciudad afuera estaba viva con sus ruidos habituales, claxones, sirenas, el zumbido bajo del tráfico del centro. Pero adentro, todo estaba en calma. El triunfo me recorrió, agudo e innegable, pero bajo él se agitaba el duelo. 7 años reducidos a una sola línea de lenguaje contractual, un reloj llegando a 0. Pensé en las noches que pasé encorvada sobre prototipos, los fines de semana sacrificados por el progreso, la esperanza silenciosa de que la lealtad eventualmente sería vista. Todo se había colapsado en este momento, esta transferencia legal. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces de la Ciudad de México brillaban en el agua. Por primera vez, la ciudad parecía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. El golpe en la puerta llegó temprano, cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar y la niebla del valle aún se aferraba al horizonte. A través de la mirilla vi a Camila Vargas de pie en el pasillo. No se parecía en nada a la mujer segura que había deslizado una carta de despido por la mesa días antes. Su cabello estaba recogido en un nudo descuidado, sus ojos hundidos por el cansancio,
cuando abrí la puerta. No esperó a ser invitada. Destruí el futuro de mi familia por ahorrar 2 millones de pesos, dijo, con la voz cruda. Casi rompiéndose, la dejé pasar. Se hundió en mi sofá como si su cuerpo ya no pudiera soportar su peso. Por un momento, no vi a la arrogante hija de un director financiero, sino a alguien despojado de certezas. El retiro de mi padre, susurró, mirando sus manos, la planeación del patrimonio, las acciones, todo perdido. Todo porque pensé que sacarte me haría parecer decidida. Nunca leí la letra pequeña. Nunca pensé que importaría. Me senté frente a ella, con el café enfriándose en mis manos. Durante 7 años, había esperado que alguien de su familia reconociera mi trabajo. Ahora ese reconocimiento llegaba en forma de ruina. No me interesan las disculpas, dije con calma, pero si Innovatec quiere sobrevivir, hay condiciones. Sus ojos se alzaron, agudos a pesar del cansancio. Dilas. Copropiedad en todas las patentes desarrolladas con base en mi portafolio, ningún acuerdo de licenciamiento sin mi aprobación, y una disculpa formal a los ingenieros que han sido ignorados y subestimados porque tu familia necesitaba el reflector. No dudó. Hecho, lo que quieras. La estudié por un largo momento, buscando arrogancia. No estaba ahí, solo una mujer que había aprendido, a un costo extraordinario, lo que la ignorancia podía destruir. Meses después, mi propio nombre brillaba en el vidrio esmerilado de una oficina en el Centro Sistemas Torres. Desde las ventanas de piso a techo, el Paseo de la Reforma se extendía amplio, las grúas del centro histórico ocupadas con nuevos proyectos. En mi escritorio estaba el primer informe trimestral tarifas de licenciamiento de Global Tech. Ingresos que superaban mi antiguo salario 10 veces. Mi equipo de ingenieros, algunos excompañeros de Innovatec, llenaba la oficina con el zumbido tranquilo de la creación. Las ideas fluían libremente, sin miedo a ser borradas. Camila asistía a nuestras reuniones de vez en cuando, reservada pero seria, aprendiendo a hacer preguntas en lugar de dictar respuestas. Una noche, mientras las luces de la ciudad titilaban contra el agua, me paré en la ventana y dejé que el peso de los años se asentara. La competencia tiene su propia gravedad. Eventualmente, todo es atraído a su órbita.